Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es lunes 30 y celebra la Iglesia este día al apóstol San Andrés. Andrés fue el primer apóstol que recibió la llamada y siguió a Jesús. Por este motivo la liturgia de la Iglesia bizantina lo honra con el apelativo de Protóclitos, que significa el primer llamado. Por la relación fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten de manera especialmente unidas entre sí. Sufrió el suplicio y fue crucificado. Ahora bien, en aquel momento supremo, como su hermano Pedro, pidió ser colocado en una cruz diferente a la de Jesús. En su caso se trató de una cruz en forma de X, es decir, con los dos maderos cruzados diagonalmente, que por este motivo justamente se llama la cruz de San Andrés. Y el evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo 4, verso 18 al 22. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, Santiago hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, el padre de ellos, arreglando las redes. Y Jesús los llamó inmediatamente. Ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Mensaje de la palabra de Dios este día. Vemos a los apóstoles Andrés, Pedro, Santiago y Juan, que inmediatamente dejaron todo para seguir al Señor. Dejaron ocupación, familia, para construir un futuro con Jesús. Eso se llama llamado y se llama también vocación, ¿no? Ese llamado y esa vocación que Jesús nos hace a todos, sin excepción, a algunos a un estilo de vida consagrada, más comprometida de alguna manera con el anuncio del Evangelio en el sentido de dedicarse total y absolutamente a eso, como es la vida religiosa, la vida ministerial, pero todos llamados y consagrados para el anuncio del Evangelio de todas maneras. Este llamado y esta vocación nos estimulará a crecer y a optar para que ese llamado, que es don y gracia del Señor, madure y se convierta en un don para los demás. Porque toda vocación y todo llamado es para anunciar a los demás, para hablar de Jesús, de Cristo, a los demás, para llevarle la buena noticia a los demás. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que esa persona es, sino en lo que todo el conjunto, el contexto de esa persona, comenzando por la familia, siguiendo por la comunidad y alcanzando a la irradiación que tendrá esa vocación, ese llamado, puede llegar a ser. Por eso es que tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos a ese llamado y a esa vocación. Que nuestra vida no sea un desperdicio, que nuestra vida sea un don, que nuestra vida sea una irradiación del amor de Dios a través del anuncio. Qué hermosos son los pasos de los mensajeros de la paz, dice un texto bíblico, y es cierto que es así. Cuando uno es anunciado, realmente siente ese anuncio y las personas que han sido instrumentos de ese anuncio como un gran regalo, como un gran don. Y qué servicio que el llamado y aquel que ha recibido la vocación presta a la Iglesia y al mundo. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.